Hola, buenas tardes, bienvenidos al informe de Cierre Colombia. Informe que parece un poco diferente, pero de fondo es exactamente lo mismo. Con la intención, como siempre, como todos los días, de darles una idea de los hechos más importantes ocurridos en el mercado de acciones y en el mercado de dólar en Colombia. Como es habitual, tenemos un título para el informe y es que la semana comenzaba con festivo en Estados Unidos. Teníamos festivo en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Corea, en algunos países europeos. Y cuando es festivo por esa parte del mundo, pues ya sabemos lo que ocurre en el mercado colombiano, que aparentemente tuvo un volumen medio, pero ya vamos a darnos cuenta que ese volumen realmente estuvo muy concentrado. Pasemos a la pantalla y observemos lo que ocurrió este lunes 29 de mayo en el mercado colombiano. Tuvimos un Colcap básicamente quieto con una ligera variación positiva del 0,05%, ubicándose al cierre en 1101,47 unidades, donde el volumen parece alto. Bueno, no es alto, es que pasa es que ya nos hemos acostumbrado a un volumen bajo. O sea, el volumen parece medio de 45.967 millones, pero eso no es tan cierto, porque ese volumen de esos 45.000, 30.000 millones se negociaron en Bancolombia. Recordemos que las acciones de Bancolombia pues están presentando movimientos importantes luego del acuerdo entre el GEA y los árabes en toda la pelea que habían por algunas compañías de este holding financiero y donde ya como desde la semana pasada se conoce, pues repartieron los activos, Nutresa por un lado, todo lo demás por el otro, y en este sentido, pues por supuesto, los que tenían expectativas de alguna operación especial en las acciones de Bancolombia, pues esas expectativas se han ido reduciendo. Bancolombia ordinaria, la más negociada con 15.720 millones, seguida por la preferencial con 14.639 millones de pesos. En una jornada con pocas variaciones, las acciones de Semargos, que ahí en silencio vienen subiendo, hoy se apuntaron un 4,39%, se ubicaron al cierre en 3.185 pesos con 335 millones. El segundo lugar fue para el Banco de Bogotá en su volatilidad habitual, sube 2,93% hasta 34.800 pesos y 28 millones de pesos negociados. El tercer lugar fue para ISA, que subió 2,9% hasta 16.670 pesos con 1.148 millones de pesos negociados. En el lado de las desvalorizaciones, Da Vivienda continúa con su triste tendencia, pero no es la vivienda, es la mayoría del mercado. Hoy bajando 1,62%, 18.200 pesos con 197 millones. Recuerden ustedes que los bancos sintieron un primer trimestre muy difícil con un aumento de provisiones, pero donde particularmente lo que algunos creen que favorece a los bancos subiendo las tasas de interés es realmente falso. Por el contrario, subir las tasas de interés para los bancos significa en una política de restricción monetaria que las personas acuden más a productos de inversión, lo que eleva el costo financiero de las entidades, y menos al endeudamiento, con lo cual la matriz de ingresos y gastos y costos pues se comportan los ingresos no subiendo tanto como eventualmente suben, por supuesto, pero el impacto de los costos afecta mucho. Eso lo vimos en todas las entidades financieras, salvo Bancolombia, que tuvo menor efecto en términos de provisionamiento y no se observó tanto en el resultado, pero las demás entidades sí presentaron caídas importantes en las utilidades. De esta forma, Da Vivienda 1,62% abajo, Grupo Energía Bogotá bajando 1,54%, y Terpel bajando 1,41%. Como empezaba el informe, teníamos festivo en algunos países muy importantes. Por eso, el dólar, que realmente, aunque tenía algunas transacciones, que terminaba siendo mixto, porque recuerden que cuando es día feriado en Estados Unidos, pues no tenemos tasa de cambio vigente. De hecho, miren los datos fundamentales del día, muy poquitos datos, y pues esto repercutía en un mercado que en la región pues se movía de la siguiente forma. Primero, por fundamentales íbamos a ser mixtos, pero el acuerdo al que siempre llegan en Estados Unidos sobre el techo de la deuda pues llevó a que se presentaran en los índices de Estados Unidos ganancias. 1% en el Dow Jones, 1,30 en el Standard Poor's y 2,19% en el Nasdaq. En la región, por su parte, Brasil cayó 0,52, Argentina, el mercado más extraño del mundo, 1,38% arriba. Perú con un descenso, aunque recordemos que los cierres de Perú son de jornadas previas. Chile 0,19%, México 0,44% arriba y Colombia con un moderado 0,05%. En el mercado de divisas,
Cuando miramos el dólar, se portó también bastante mixto, pero esa ligera ganancia se podía ver en las pérdidas también moderadas de algunas monedas muy fuertes en el mundo, como el euro, entre otras. Las materias primas en la jornada de hoy tenía un ligero avance el petróleo, y es que luego de la caída que se presentaba hasta el mediodía se revirtió con las primeras noticias de posibles acuerdos entre el presidente de Estados Unidos y los partidos para definir cómo se va a manejar y los acuerdos a los que llegan para el techo de deuda. En Colombia, pocas noticias importantes en la página de la superfinanciera, y de esta manera en el servicio Fénix, pues por supuesto, en una jornada como la del día de hoy, con feriado en Estados Unidos, pues esperábamos, no descartábamos un Colcap negativo, pero de hecho esperábamos ligeramente negativo al tener justamente ese feriado en Estados Unidos, donde el dólar mixto, pues es lo, o lateral o plano, pues es lo que ocurre en mercados cuando hay feriado en Estados Unidos. Recuerde que esta información la pueden leer gratuitamente todos los días en el servicio Fénix, el cual es muy simple de contratar. Aquí está la información del servicio Fénix. Y si ustedes desean más información del servicio Fénix, simplemente debe escribirnos al correo electrónico que aparece en pantalla, y también pueden recordar que todos los días pueden ver estos videos gratis en mi canal de YouTube Orlando Santiago Fénix Bank. Saludos y nos vemos en el siguiente video.